miércoles cumplirán 26 años de fundado. Pero queremos señalar dos cosas de gran importancia antes de tocar lo relativo a las efemérides. Hacer una convocatoria al pueblo venezolano al referendo consultivo por nuestro Esequibo. Es una convocatoria que desde ya nos unimos de diversas voces, de diversas latitudes, y además el aniversario del Patria para Todos este miércoles, que hemos dicho 26 años de lucha sin olvidar de dónde venimos. Abrimos con esos dos lemas de gran significación para Patria para Todos y para el país, en el caso, por supuesto, tanto del partido Patria para Todos como esta extraordinaria decisión que fue aprobada el jueves pasado. Queremos señalar que en relación a la patria, al amor, a la historia de hechos extraordinarios que tiene nuestra historia, tenemos que recordar que se conmemora la muerte de Luisa Cáceres de Arizmendi, una mujer de una sola pieza, que en cualquier circunstancia murió detenida, fue torturada, embarazada, fue torturada por el imperio, por los representantes, por los agentes de la corona española, y se mantuvo en pie. Y esa es la Venezuela, ella expresión de esa Venezuela guerrera, valiente, dispuesta a entregar la vida por la patria, por lo que somos nosotros, por sus hijos e hijas. Y también se cumplen 196 años desde el momento en que Bolívar, el padre de la patria, en una fecha como hoy, reconoció a Manuelita Sáenz como la libertadora del libertador, cuando en un hecho los traidores, que nunca faltan, intentaron asesinarlo para impedir que se concretara este sueño extraordinario, este proyecto que se logró, como bien lo dijo Bolívar, logramos la soberanía política y está por hacerse la soberanía económica, y en eso estamos. Por eso la importancia a todo el pueblo venezolano, nos señalamos, la importancia de hacer posible completar el sueño de Bolívar, revivido, rescatado por el comandante Chávez, por Alfredo Maneiro, por nuestros padres, por nuestros indígenas, que siguen en pie. Entonces, momentos sublimes los que vive Venezuela. Venezuela es vista con respeto, con envidia positiva, con admiración, por ser capaz de, unidos en ser capaz de enfrentar los imperios más criminales. Otrora, hace 200 años, el imperio español, y hoy el imperio estadounidense, y los países occidentales que se suman, se subordinan a los instintos más criminales que han demostrado durante todos estos años. En ese orden de ideas comenzamos entonces señalando que el PPT propone un lema para que todas las voces se escuchen en defensa de nuestro Esequibo. Al referendo consultivo, que es lo mismo decir, vamos al referendo consultivo por nuestro Esequibo. Es importante que una vez que se conozcan las fechas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, pues nos debemos movilizar todos y todas para que sea en una sola voz, para que ese día, cuando se defina el referéndum consultivo, todos los venezolanos y venezolanas, sin distingo político, defiendan a nuestro Esequibo. Es importante señalar que fue una decisión adoptada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y también, por supuesto, en pleno consenso con el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moro. Importante señalar lo siguiente, de manera pedagógica. El jefe de Estado, independientemente de quien sea, en este caso es
el presidente Nicolás Maduro Moro tiene toda la facultad para tomar decisiones en el marco de la política exterior. Es él, de manera exclusiva y excluyente, es decir, no hay más nadie, solamente él lo reconoce así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todas las constituciones anteriores. Eso es así en todas las constituciones del mundo, independientemente de los modelos políticos. El jefe de Estado, reconocido así, tiene la prerrogativa de tomar decisiones. Sin embargo, estando Venezuela en un modelo participativo y protagónico, la propuesta, que fue apoyada por unanimidad de todos los diputados y diputadas de la Asamblea, estamos hablando del bloque de la patria y de la oposición, de manera unánime votaron a favor de ese consultivo, referendo consultivo, que de acuerdo al artículo 71 de la Constitución se le da el derecho al pueblo venezolano para que opine sobre aquellos temas de especial trascendencia. Todos sabemos que Venezuela está ante una situación muy específica. Lo ha estado durante muchos años, pero en relación al efectivo se ha creado una relación realmente criminal, podemos señalarlo sin montajes de ningún tipo, del Reino Unido, Estados Unidos y la Exxon, porque Estados Unidos, por supuesto, defiende sus intereses transnacionales, para obligar, hay muchas formas de obligar al gobierno de Guyana que desconozca sus obligaciones internacionales dentro del acuerdo de Ginebra, que establece que no puede tomar medidas unilaterales sin consultar, sin la anuencia de Venezuela. Artículo 5, numeral 2 del acuerdo de Ginebra. Como todos saben, lo podemos resumir fácilmente. El laudo arbitral de 1899, fraudulento, írrico, nulo, y a pesar de todo esto, desestimó todas las pruebas presentadas por Venezuela, títulos importantísimos de carácter jurídico, tratados de reconocimiento del territorio venezolano en la Capitanía General de Venezuela en ese entonces, y muchos otros, ciento y pico de títulos que no tiene Guyana, ni uno tiene Guyana para pretender hacerse del territorio esequibo. Ellos, en ese momento, el tribunal arbitral fraudulentamente le entregó, usurpando con el concepto de la usurpación, el territorio esequibo al Reino Unido, absoluto. Pero en 1966, luego de gestiones del gobierno de ese entonces, con la iniciativa de Marco Falcón Briceño, en las Naciones Unidas, se logró, fue tan contundente la intervención del canciller Marco Falcón Briceño en 1962 en las Naciones Unidas, que el Reino Unido se vio obligado, presentando pruebas jurídicas, estas y muchas más, de las que hemos hecho referencia, títulos jurídicos de Venezuela, se vio obligado a aceptar, conversar con Venezuela, negociaciones bilaterales con Venezuela. Resumiendo, se dio cuenta que Venezuela tenía una vocería en ese momento que era imposible ocultar, no se podía repetir el triste capítulo del 1829, y tuvo que aceptar sentarse con Venezuela. De ahí nace, de esas conversaciones, Reino Unido, Venezuela y el territorio y la Guyana, la Guyana, colonia del Reino Unido, en ese momento, que posteriormente se hace independiente con la aceptación de Venezuela, porque si Venezuela no hubiese aceptado la independencia de esa colonia y convertirse en República Cooperativa de Guyana, hubiese sido muy difícil que los estados en Naciones Unidas hubiesen aceptado reconocerla posteriormente.
Venezuela la reconoce, la independencia de Guyana, queda en un tratado, en una nota diplomática, reconoce el nacimiento de esa república con la salvedad, haciendo reserva del territorio que se tiene. La nobleza de nuestro pueblo, siendo consecuente con el proyecto de Bolívar. ¿Qué dice el acuerdo de Ginebra? En lo esencial en lo que a nosotros respecta, que ninguno de los países que se disputan ese territorio puede tomar medidas unilaterales. Ninguno de esos países puede tomar medidas unilaterales. Eso quiere decir que ese acuerdo, del cual nace de las decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Cuarta Comisión, Comité de Descolonización, sustituye al laudo arbitral. Es muy fácil. Si antes en ese documento fraudulente le daban toda la soberanía al Reino Unido, en este segundo documento la soberanía queda compartida entre Venezuela y Guyana. Evidentemente el laudo arbitral debe tener efecto. Fue sustituido por el acompañamiento de Naciones Unidas. Es obvio que tanto el secretario general de Naciones Unidas como la Corte Internacional de Justicia están jugando un juego que no corresponde al derecho internacional, y lamentablemente los gobiernos de la República Cooperativa de Guyana han parecido preservar la visión de dominación colonialista del Reino Unido, que es la visión bolivariana de esa nueva América Latina que emerge. Por ello, el presidente de la República, que es quien, junto con la Asamblea Nacional, sobre todo el presidente de la República y el Consejo Nacional Electoral, van a definir cuáles las preguntas que se van a hacer. Pero es obvio, ¿cómo juntos podemos defender lo que es nuestro? ¿Por qué lo tenemos que defender? Porque a Venezuela nadie le regaló nada. Varios países, entre ellos del Caribe, que son parte de la Commonwealth, en fin, un organismo asociado a la corona británica, les entregaron, un día decidieron, bueno, de ahora en adelante tú eres independiente. Nosotros nos los tuvimos que fajar. Nuestros ancestros entregaron su vida, hombres y mujeres. Aquí solamente nos nombramos dos. Y entonces es nuestra obligación, nuestro compromiso vital, defender el territorio que fue legado por nuestros padres libertadores. Es nuestro compromiso, nuestra obligación. Eso nos diferencia de los traidores. Esta señora, María Corina Machado, Leopoldo López, del gobierno interino, quisieron entregarle el territorio efectivo para lograr el reconocimiento a Juan Guaidó. ¿Eso qué se llama? Esos son los Judas de estos tiempos. Nosotros decimos, bueno, Judas se repitió y tomó decisión. Nosotros no pretendemos que esta gente haga lo mismo que Judas, ¿verdad? Que tomó una decisión y hizo algo, pero al menos deberían reconsiderar el crimen que han cometido. Traidores a la paz. Venezolanos no son, no nos cansamos de decirlo. Y en 1861 aproximadamente, en el marco de la Guerra Federal, lamentablemente, también familiares de Leopoldo López y María Corina Machado, es la misma gente, es la misma sangre, que querían entregar el territorio efectivo al Reino Unido para que viniera en defensa de sus haciendas. Entonces, que no nos llamemos engaños, hay decisiones que tomar y el presidente, democrático como es, quiere escuchar en ese referéndum consultivo la opinión del pueblo venezolano. Es imposible que la gente no diga, sí, vamos a defender nuestro pueblo. Creo que eso es sumamente importante. Nosotros tenemos toda la disposición. Pepe, te invitamos porque se han dado debates bien interesantes ya en las redes, sobre todo en X, antes Twitter, de muchos haciendo propuestas. Y nosotros decimos, primero tenemos que votar, pero es muy
que la gente libremente empiece a sugerir propuestas en defensa del Ejecutivo extraordinario. PPT ya tiene algunas ideas, ha venido recogiéndolas. Vamos a hacer nuestra campaña sobre el referendo consultivo recogiendo propuestas de nuestra gente. Este ya tiene 2 años, por cierto. Estas ideas que están acá, está desde la perspectiva de la observación, varias dimensiones, de la observación del terreno, cartografía histórica, actos de soberanía, acciones de corresponsabilidad. Son dimensiones donde hay una serie de propuestas que cuando comencemos el referendo consultivo las haremos conocer. Esperamos muchas más para alimentar esta propuesta, porque una vez que se apruebe el referendo y nadie tiene dudas, no creo que nadie pueda tener dudas, ¿verdad? No vamos a votar. Propuestas se le deben entregar al presidente de la República, que es el jefe del Estado. De verdad que nos sentimos altamente orgullosos. Todos quiero compartir con ustedes en los niveles de emocionalidad, de emoción profunda que nos abordó, que nos impactó a todos los diputados y diputadas, sin distinguir si eran un partido de la oposición, si era un partido del chavismo. Fue un abrazo fraterno. Votar de esa manera, unánimemente, fue un gesto de gran importancia para para el mundo y para Venezuela. Por eso nos parece absolutamente vergonzoso, criminal, las respuestas del fantasma, con respecto a los fantasmas de Luis Almagro, una cosa de verdad vergonzosa, de algunas personalidades que de verdad. Pero lo que nos importa es la reacción positiva del pueblo venezolano. En segundo lugar, PPT quiere proponer, además de construir una campaña con el lema al referendo consultivo por nuestro Ejecutivo, va a servir seguramente muchos lemas, el plan del PPT para enmendárselo al jefe de Estado, pero también es importante que haya un despliegue internacional para explicarle al mundo que Venezuela está defendiendo su derecho a la soberanía, a la integridad territorial y a la paz. Por eso, a lo primero con que tenemos que conversar, como lo dijo el presidente, es con los gobiernos de CARICOM. Nosotros, lo que corresponde a los partidos, a las fuerzas políticas que hacen vida en el Foro de Sao Paulo, en el Seminario de México y todos aquellos, digo nosotros, pero creo que esa es una potestad de cada organización, independientemente de la cuerda política, procurar y explicar por qué razón Venezuela tomó esta decisión más democrática imposible. Seguimos siendo un referente en el mundo y cuente el presidente Nicolás Maduro Moro con la fuerza revolucionaria de Patria para Todos, que vamos a hacer el todo por el todo para que haya una asistencia masiva, y por lo que hemos visto, eso va por ahí, sobre todo los jóvenes están absolutamente entusiasmados para discutir con la gente, abordar con la gente las dudas que pueden haber, si las hubiese, porque hay emoción por todos lados, construir juntos cómo rehacer, cómo rescatar el territorio usurpado por Reino Unido, por Estados Unidos y la IES, que es la que está por allí. De la misma manera, nosotros quisiéramos referirnos al Consejo Nacional Electoral, la decisión, porque ¿qué hace el nuevo Consejo Electoral? Revisar todo lo que estaba pendiente, revisa su agenda y encuentra que una de las solicitudes del comité de primaria es que se le dé apoyo. Eso es constitucional, está en la ley orgánica, o sea, es un deber. Por lo tanto, a nosotros nos parece interesante porque los militantes, hemos leído posturas de militantes de los partidos que aplauden la decisión porque ellos ya han pasado por muchas actas quemadas, número de votos que no son tales, unos y otros, y evidentemente en el marco absoluto del respeto a la Constitución y a las normas, al ordenamiento jurídico interno de Venezuela. Es decir, suponemos, en un supuesto
que los que están inhabilitados no pueden participar ahí. Es así como obvio, y nos parece muy bien que el comité, a pesar de todo eso, haya hecho el planteamiento en junio, julio, no recuerdo exactamente la fecha, y que el nuevo CNE lo haya aceptado. Creo que es importante, esto es parte de los encuentros entre todos los sectores políticos de ese espacio, y que además sobre todo lo que significa el respeto al CNE y a las reglas democráticas de Venezuela. Ya basta, la gente está cansada de la violencia, el fascismo, no hay cabida para eso. Bueno, nosotros celebramos la iniciativa del Gobierno Nacional de abrir un foro en Naciones Unidas para crear una alianza entre las naciones que se ven afectadas por las medidas coercitivas unilaterales. Es extraordinario esta decisión porque son 33 países que la sufren directamente, pero son el triple, el cuádruple, los que se ven afectados de manera indirecta con las fulanas sentencias, decisiones indirectas extraterritoriales. Es más de la mitad de los países que son parte de Naciones Unidas. Por ello viene como anillo al dedo la propuesta de Rusia de proponerle a disponer y autorizar a Brasil, a Cuba, Venezuela, Nicaragua, supongo que muchos más, de usar su moneda, el rublo, para el intercambio. Y eso se llama suicidio en etapas. ¿Quién creó el sistema de medidas coercitivas unilaterales? Lo hemos dicho muchas veces. Estados Unidos se está suicidando lentamente. Toda la polarización del mercado internacional, en gran parte, la que existe, y sobre todo el impacto que ellos tienen en la economía europea, a esos desaciertos que violentan el derecho internacional y que lo van a sufrir ahora. Así que nosotros, en todo caso, nosotros los que creemos en un nuevo mundo, un nuevo orden global, al final vamos a agradecer las medidas coercitivas unilaterales porque de alguna manera impulsa el nacimiento de este nuevo mundo. También estábamos evaluando los operativos en materia de seguridad que ha impulsado el gobierno nacional de una manera muy profesional, muy quirúrgica. En el caso de Tocorón, que todos de alguna manera tenían conocimiento de lo que sucedía en Tocorón, allí había una estructura que eran las que sistematizaban, vinculados a organizaciones políticas o líderes, entre comillas, políticos, los líderes negativos impulso en política, los líderes negativos impulso en política, generaban situaciones de gran conmoción en el ámbito de la seguridad ciudadana. Fue limpio, fue sumamente limpio, no ocurrieron pérdidas de ningún lado que lamentar. Y bueno, lo que oyeron los líderes negativos que estaban allí tuvieron acceso a esa información, andan huyendo y gradualmente, sin pérdidas humanas que lamentar, están siendo detenidos. Espero que todos sean detenidos o que reine la ley en este caso. Me parece sumamente importante, es parte de un compromiso que estaba allí, pero el reconocimiento debe al presidente, la habilidad para saber actuar en el momento oportuno para evitar consecuencias negativas para el pueblo venezolano. Igualmente la actuación en el parque de Yapacana, en el momento oportuno también, la necesidad de limpiar de la minería ilegal, que ha sido, eso es de la Cuarta República. En la Cuarta República viene actuando la minería ilegal con factores extranjeros, siempre ha sido así,
Yo recuerdo la oportunidad en que se dio una situación muy difícil en el año 1993-94. Minería ilegal de origen brasileño. Una situación difícil, que era una fricción, pero en este momento entre Venezuela y Brasil. En este caso ha sido absolutamente adecuada. Hay que revisar, por supuesto, revisar, como decían algunos compañeros, impedir que se creen condiciones para que eso vuelva a surgir. Tiene que ver con la gasolina, tiene que ver cómo llegaba el alimento allí, es decir, no debería. Si es un parque, es un parque. Entonces, que las condiciones que permitieron que eso ocurriera, hay que neutralizar y estar al tanto sobre eso para tomar decisiones. Fueron recomendaciones de los compañeros del Estado Amazonas, sobre muy puntual, muy positivo, porque ellos de alguna manera pues están conscientes, como en todo el pueblo de Amazonas, qué es lo que se debe hacer y se hizo, y es muy importante. Y por último, brindar toda nuestra solidaridad con los camaradas de la Embajada de Cuba en Washington. Una cosa extrañísima. El edificio, la sede de la Embajada de Cuba en Washington está en unos espacios principales, en edificios que en un momento fueron de Suiza, con el acompañamiento entre el marco de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Ha habido un ataque de tal magnitud, un supuesto personaje, un sujeto que lanzó unos molotov. Eso no es tan fácil, porque esa ciudad está bastante controlada, lo cual quiere decir que debe haber una investigación total. Eso no le corresponde solo a la embajada, eso le corresponde al gobierno de Estados Unidos, o no tiene control, o está en manos de la anarquía. Eso desdice del equilibrio que debe haber, de la certeza en materia de seguridad, sobre todo de las embajadas, porque los gobiernos estamos obligados a cuidar, atender, garantizar la seguridad de las embajadas acreditadas en los respectivos países. Por lo tanto, muy mal parado está el gobierno de Estados Unidos. Y por último, y no por ser menos importante, sino por ser muy importante, el aniversario de Patria para Todos, el 27 de septiembre, como decíamos, 26 años de lucha, sin olvidar de dónde venimos. Vamos a celebrar vamos a hacer nuestra ofrenda floral al Padre de la Patria, como lo ha hecho rigurosamente el partido. Vamos a hacer una caminata desde la Plaza Bolívar hasta el Bolívar Civil. Y posteriormente venimos a celebrar acá, pero está pendiente, porque todavía nos faltan algunos elementos sistematizar un evento político, un foro donde vamos a presentar las políticas de Espacio para Todos desde su fundación hasta ahora. La calidad de la política de nuestra organización, que jamás en ninguna circunstancia le ha dado la espalda al pueblo, a la revolución y a los deberes que tenemos como patriotas. ¿O hay patria para todos? No hay patria para nadie. El sol de Venezuela nace en el Ejecutivo. Y aquí está, por favor, al referéndum consultivo por nuestro Ejecutivo, por las generaciones presentes y por las que están por nacer. ¿Alguna pregunta después? Diputada, hay algunos candidatos para la elección primaria que aseguran que solo necesitan por parte del CNE la seguridad y los centros de votación, en este caso serían los centros educativos, que cualquier otro tipo de logística por parte del Consejo Nacional Electoral sería una intromisión para estas elecciones. ¿Cuál es su posición referente a esto? Intromisión para la elección. Mira, yo creo que todo está en la ley. Uno no tiene por qué ponerse a inventar. Lo que está en la ley está en la ley. Entonces, tú ya estás usando indebidamente el registro electoral venezolano. Están tus datos, están en el de todos nosotros, teléfonos, de vivir. A nosotros no nos pidieron ninguna autorización para hacerlo. ¿Y qué está faltando? Porque ellos deberían votar con su militancia, o no tienen militancia. Eso les sale a ellos una demanda, les
saldría a ellos una demanda. Porque el hecho de que sea pública, lo dijimos la vez pasada, no significa que ellos la pueden usar indebidamente. No lo pueden hacer. Cuando decimos, yo pongo un ejemplo muy sencillo, decimos los recursos del país son del pueblo venezolano, pero ¿quién los administra? El Estado venezolano. No los administra cualquiera, el Estado venezolano por los altos funcionarios elegidos por el Poder Popular, por el pueblo venezolano. Al ser pública, es pública porque uno puede ver, pero no lo puede usar. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por el principio. Primero, cualquier decisión, fíjate, en el artículo 62 de la Constitución en materia de derechos políticos, es una obligación de las organizaciones políticas, de los sindicatos, de cualquier institución donde deben respetarse los derechos políticos, que no haya transparencia. Transparencia en todas las elecciones de ese sector no hay, porque han acabado de muy mala manera. Eso es una situación que de hecho es lo que ha facilitado o lo que ha permitido la militancia de algunos partidos que se sienten vejados en sus derechos a acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Eso no es esa constitución no es solo para nosotros, es para todos, porque que se sienten violentados en sus derechos económicos, porque la constitución es garantía, tiene mecanismos para defender tus derechos. También debería haber, también los hay para los deberes. Nunca hablamos de eso, hablamos solamente de los derechos. Bueno, en este caso, los militantes del partido en esas primarias pueden ir a garantizar, como lo han hecho en otras ocasiones antes de que se vota, a garantizar la transparencia, que realmente su voto sea para el candidato o la candidata y no lo traspasen como ha ocurrido, porque ellos son muy creativos. Entonces, eso está en la ley, porque está en la ley. Entonces, sería lo que uno sugiere es que vayan y se reúnan. Entiendo que se van a reunir, el Consejo Nacional Electoral se va a reunir con el comité de primaria, y eso es lo correcto, que se junten y decidan, pero si no van a aceptar la ley tal como está en la Constitución, nosotros tampoco podemos aceptar que usen el registro electoral permanente. Nosotros actuaríamos, porque si así todo para mí, el pedacito que me conviene, bueno, entonces no use el registro electoral permanente. No acepto, me parece ofensivo que aparezca mi nombre o cualquier militante del partido allí en el registro que va a usar la primaria. ¿Por qué? Es así como que si nosotros podemos hacer primaria, aparezcan los que no son, tienen todo el derecho a estar molestos, tendría que haber un acuerdo. Entonces, eso es una realidad y creo que la decisión del Consejo Nacional Electoral de reunirse con los responsables del comité de primaria, allí tendrán que definir qué es lo que va a hacer. Es una decisión de ellos. Lo que tenemos que es respaldar la decisión del Consejo Nacional Electoral y apoyar en tanto y cuanto se acepte que deben respetar las leyes internas, la Constitución, y por parte del sector opositor que haya decidido, si es verdad que lo va a hacer, a renunciar definitivamente a la violencia. Lo merecen los electores de esos partidos, uno tiene. Uno que tiene. Si hay otra pregunta. Diputado, usted mencionaba que ya tienen propuestas en cuanto a la defensa para lo del Esequibo. Sé que no hará detalles de cuáles son estas propuestas, pero sí es importante. Ya hace 2 años. Pero sí es importante que mencione por lo menos cuántas propuestas tienen hasta la fecha, si ya lo han estudiado, y de esas propuestas, cuáles son positivas para la defensa del Esequibo. Mira, acá tenemos 16 acciones. Termina, yo hablé de las dimensiones. Tenemos 16. Eso fue hace 2 años, ¿ah? 26 de abril del año de hace 2 años. Son 16, pero que están enumeradas por dimensiones. La repito. Observación en el terreno, cartografía histórica, porque la cartografía ayuda mucho a planificar. Si vamos a tomar decisiones, tenemos que tener niveles de conocimiento del estatus,
resultados de la iniciativa. Conciencia histórica en relación a toda la juventud, a los niños, porque la idea es que nosotros le entreguemos eso a nuestros hijos, no dejárselo a los que vengan, sino que ellos puedan disfrutar y desarrollar, prepararse además, prepararse para desarrollar el futuro. Actos de soberanía y acciones de corresponsabilidad. Está de verdad muy bueno, pero no puedo. Una vez que. La otra pregunta sería, ¿qué efectos tienen las denuncias de Venezuela ante la ONU y de qué forma debe actuar la ONU para eliminar estas políticas de injerencia? Las coercitivas. Las medidas coercitivas, fíjate tú, es muy buena la pregunta, porque en la Carta de Naciones Unidas y en diversos tratados, como resoluciones de Naciones Unidas, está la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, la coerción, el registrar que cada Estado tiene inmunidad de jurisdicción, que tiene derecho al uso de sus recursos, explotarlo, es decir, pero además hay un proyecto de convención que elaboró durante muchos años la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, que se inició con un tema a partir de la Segunda Guerra Mundial, los códigos de la paz y la guerra, y fue evolucionando hasta llegar a ese proyecto de convención en conjunción con la sexta comisión. La Asamblea General tiene 6 comisiones, 6, una en el marco, la primera en el marco del desarme y la última, la sexta, en el ámbito jurídico. Podemos hablar sobre eso en un foro, pero en la sexta comisión y la Comisión de Derecho Internacional trabajaron juntos para elaborar ese proyecto. Fue llevada a la Asamblea General de Naciones Unidas y la Asamblea la aprobó señalando que está lista para convocar a una conferencia de Estados miembros de Naciones Unidas en relación a la responsabilidad en que incurre cualquier país cuando violenta el derecho internacional y comete crímenes. Creo que el mundo está listo para, cualquier país lo puede hacer. El G77 puede convocarla, Venezuela lo puede convocar, el movimiento de los no alineados puede convocar una conferencia, además ahí hay mayoría para hacerlo, y el que no lo quiere hacer no lo hace. Eso ocurre, no en todos los tratados, muy pocos tratados tienen la firma de todo y ratificación de todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Cada uno de acuerdo a sus intereses firma o deja de firmar. Pero en este caso es crucial, porque de lo contrario vamos a seguir sosteniendo países que por ser miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, creen que son los dueños del mundo, imponen por la fuerza, tratan de modelar a su libre albedrío situaciones incorrectas. Entonces, creo que el mundo ha madurado. Ese foro que organizó Venezuela en Naciones Unidas extraordinario por las cosas allí planteadas. Una de ellas es esta, en el orden jurídico, y otra en el orden económico, la propuesta de Rusia, que invita, que autoriza, mejor dicho, autoriza a países de la región a usar su moneda para intercambiar. ¿Quién niega que es una divisa? El rublo es una divisa, tiene más fuerza que el dólar. Entonces nosotros ya, el dólar no lo usado para someternos, nosotros queremos ser lo que nacimos independientes y vamos a seguir siendo independientes, soberanos e independientes. ¿Hay otra pregunta? No. Los invitamos el miércoles, por favor, en la rueda de prensa que vamos a hacer allá en la Plaza Bolívar, y el evento que todavía tenemos que chequear que efectivamente lo vamos a hacer, también lo vamos a esperar porque va a ser muy, pero muy interesante. Gracias por venir, de verdad. Viva la patria. Gracias.